Hola, pues aquí estoy de regreso. Me vine a otro espacio de la casa donde al parecer llega mejor la señal de internet. Espero que así sea y que no nos vuelva a fallar porque hemos tenido últimamente muchas fallas. Yo creo que por la cuestión de las lluvias que nos hacen batallar un poquito con el internet y con la luz también de repente. Y bueno, estábamos platicando de cerrar ciclos y voy a retomar lo que estábamos platicando antes de que se nos cortara esto. Hablábamos que cerrar un ciclo implica reconocer que una etapa ha llegado a su fin y dar el paso necesario para despedirse con conciencia, con gratitud y libertad. Hablábamos de esta conciencia que hay que tener de los cambios y de las situaciones que estamos viviendo que llegan a su fin. Hablábamos también de que un ejemplo de cerrar ciclos, que por eso hice este programa, fue precisamente cuando salimos del ciclo escolar, ¿no? Y vamos a entrar a la universidad, por ejemplo, aquellos que salen de la preparatoria, entran a la universidad y luego tienen que cerrar ese ciclo de la preparatoria con sus amigos, despedirse del lugar, del lugar donde era su escuela, porque van a entrar a otro lado. Entonces, todo esto requiere que se haga con conciencia, ¿sí? Conscientes de que esa etapa termina, voy a entrar a una nueva etapa, hay un cambio en mi vida, con gratitud, agradeciendo lo aprendido, lo vivido, la experiencia, con madurez, ¿no? Porque ya voy a dejar de ser un joven preparatoriano para entrar a la universidad, ¿no? Y bueno, también con la libertad de que estoy eligiendo un cambio en mi vida. Puede tratarse también cerrar un ciclo de una relación, cuando terminamos alguna relación, un noviazgo que teníamos y que pudo haber sido doloroso, o cuando se trata de un trabajo, ¿no? Que muchas veces se pierde el trabajo y se pierde o cambiamos de trabajo, ¿no? Cuando salimos de un ciclo, ¿no? Una etapa de nuestra vida, de la adolescencia, de la juventud, cuando entramos a otra etapa de nuestra vida, a la ancianidad, a la vejez, a la madurez, ¿no? Todas esas etapas son ciclos que vamos cerrando y que van cambiando nuestra vida y nuestra percepción también de la vida, ¿sí? También cuando hay una pérdida, hay que saber cerrar ese ciclo de esa pérdida. O cuando hay una forma de pensar que ya no tiene sentido en el presente, como decir, ya, cámbiale al canal, deja de estar viviendo en el pasado, en lo que pasó, en lo que fue, y mira hacia el futuro, suelta, deja todo aquello que pasó. Y bueno, fíjense que hay muchas formas de cerrar ciclos, ¿no? Como les había dicho, el de una relación, el de un trabajo, el de un cambio de vida, la pérdida de un ser querido. Bueno, todas esas etapas requieren un proceso importante que se llama un proceso de duelo, porque hay en muchas ocasiones dolor, ¿sí? Dolor, me duele este cambio, me duele esta pérdida, me duele haber perdido mi trabajo, me duele haber terminado esta relación, me duele el divorcio, me duele la pérdida de mi ser querido, me duele, o sea, dolor, hay dolor. Entonces, cuando estamos en una etapa de cerrar un ciclo que es dolorosa, es importante que lo vivamos profundamente y hagamos el duelo correspondiente. ¿Qué es el duelo? Bueno, pues el permitirme vivir esas emociones que siento. Fíjense que yo hace años tomé la decisión de dejar un negocio que yo tenía, que era mío. Yo había puesto ese negocio. Anteriormente habían pasado 15 años antes, yo había iniciado ese negocio, había trabajado mucho en él y entonces me vi en la situación de tenerlo que cerrar. Había varias circunstancias, ¿no? Una circunstancia era que mi esposo necesitaba apoyo en la empresa. Otra circunstancia era que ya no me estaba yendo tan bien como me había ido.
Y otra circunstancia era que yo estaba batallando muchísimo con las personas que trabajaban conmigo, o sea que era muy, muy difícil el tener empleados que, pues que fueran responsables, que no faltaran, que entonces eran varias situaciones que se juntaron y yo tomé la decisión de cerrar ese negocio. Y a pesar de que yo estaba convencida de que era lo mejor, pues cerrar y todo, a la hora de ya empezar a vender las cosas, de liquidar a las personas que trabajaban conmigo, y el último día que cerré, literal, las puertas de ese negocio, cuando me subí al carro, me dieron muchas ganas de llorar, ¿no? Y lloré, y me sentí muy triste. Y lloré porque dije, bueno, claro que me duele esta etapa, porque aquí cierro una etapa de mi vida, un negocio que tenía, una ilusión, un trabajo, una parte de mi vida, 15 años de mi vida, se habían quedado aquí, se quedan aquí. Y aquí se cierra este ciclo y voy a dar inicio a un nuevo ciclo. Entonces me dolió. Yo no pensaba cuando yo cerré ahí ese negocio, pues que yo iba a llorar o que me iba a doler, pero me vino esa situación, ¿no? Me vino ese sentimiento y después pues lloré, me dio tristeza y después dije, gracias Dios mío, porque me diste esta oportunidad de aprender, de tener este negocio, de dar trabajo, de conocer a tantas personas, porque conocí a personas muy valiosas, de tener esta experiencia en mi vida. Y bueno, pues cerré esa etapa y inicié una etapa nueva, ¿no? Pero bueno, ¿qué significa cerrar un ciclo? Pues cerrar un ciclo implica sobre todo conocer que una etapa llega a su fin. Llega a su fin, se terminó, se acabó. Y dar el paso necesario pues para despedirnos, ¿no? Que llega a que lleva una renuncia, un fin, ¿no? Se acabó, ya no es bueno incluso muchas veces para nosotros seguir así. Y cuando nos damos cuenta de que esto tiene que terminar porque no es bueno para mí, o no tiene ningún beneficio, o está trayéndome dolor, estoy haciendo sufrir a más personas, por así decir, ¿no? En una relación que es conflictiva, que es tóxica, que ya no es buena para nosotros, pues hay que cerrar ese ciclo y hacerlo de la mejor manera. Entonces, cuesta cerrarlo porque conlleva renunciar a lo conocido, ¿sí? A lo que ya sé, a lo que ya he vivido. Y al cerrar este ciclo, doy inicio a algo nuevo. Y pues porque es nuevo, y como lo nuevo por lo regular nos causa miedo, no sabemos qué va a pasar, cómo va a ser, cómo lo vamos a vivir, qué viene, nos da incertidumbre, nos puede llegar a generar cierta ansiedad, pues por eso es costoso, cuesta. Y muchas veces las personas prefieren quedarse en donde están por temor a un cambio, ¿sí? Porque sabes que yo estoy más cómoda en esta situación aquí con esto que estoy viviendo porque eso es lo que ya conozco, ¿sí? Y me da miedo el cambio a lo desconocido, ¿sí? Puede darse muchas veces esto. Por eso muchas veces cuesta cerrar ciclos. Fíjense, también hay otro detalle que es bien importante. Cuando hay personas que viven atrapadas en los duelos pasados, ¿no? Y no quieren soltar el duelo y quieren seguir sufriendo y llorando por ese ser querido que ya se fue, ¿no? ¿Por qué? Porque no saben qué va a pasar y qué hacer sin ese dolor. Y no saben qué va a pasar si dejo de sufrir y dejo de sentir ese dolor, porque ya nos hicimos como dependientes de esa situación, que es crear una dependencia, ¿no? Al sufrimiento, al dolor, a no querer salir, ir más allá, a nuevos horizontes o a permitirme alegría, felicidad, bienestar, ¿no? Entonces, estar atados a algo. Entonces, esas razones que incluye, pues, el cerrar ciclos, pues, es, como les decía, miedo a lo nuevo o a lo desconocido. Apego emocional, que es lo que les estaba diciendo, un apego emocional a esa pérdida que tuve. ¿Saben qué? Tengo mucho calor, déjenme, le prendo tanto el ventilador. Un apego a algo
emocional o afectivo ante la pérdida, ¿no? De un ser querido o ante un matrimonio que está generando muchos problemas o, bueno, apego emocional o dependencia afectiva. También puede darse cuando nosotros nos cuesta cerrar ciclos, la falta de perdón, el no perdonar. El no perdonar es no cerrar un ciclo. El no perdonar y el seguir apegados al rencor es no cerrar un ciclo, es seguir atados afectivamente, emocionalmente, a algo que ya sucedió y que no voy a cambiar. Y que quiero seguir atada a esa idea, a ese dolor, a ese sufrimiento. También el apego, por ejemplo, a la culpa, al rencor o al resentimiento. Si yo no cierro el ciclo de estarme martirizando, es que yo fui culpable porque no le di esto a este ser querido cuando estaba enfermo, y vivir atormentándote con esa culpa y todo, hay que sanar también las culpas. Hay que darnos cuenta y hay que hacer inteligente, hacer la culpa de una forma inteligente que nos ayude a salir de ahí y no estar atorados en esa culpa, en ese resentimiento o en ese rencor, porque todo eso lo único que hace es atarnos al pasado y no permite movernos hacia el futuro, ni disfrutar, ni vivir plenamente el presente. ¿Hay beneficios en cerrar ciclos? Por supuesto que hay muchísimos beneficios cuando cerramos ciclos, porque cerrar ciclos no es una debilidad, es una fortaleza y es un signo de sabiduría y de valentía. Y sus beneficios son, entre muchos, ¿verdad? Porque hay muchísimos beneficios: paz interior, el soltar el pasado, el que dejamos de luchar contra lo que no podemos cambiar, contra lo que ya fue, así fue, y no puedo vivir con el resentimiento, con el rencor, con lo que ya pasó, sino lo que necesito hacer es aprender de esa experiencia que tuve y seguir viviendo y voltear hacia adelante, ¿no? No quedarme en eso, o en los errores que cometí, no, ya, soltar, cierro eso, lo dejo y voy y miro hacia adelante. En la fe o en la religión se llama metanoia, cambio, volteo hacia otro lado, dejo aquello y cambio, volteo a ver a Dios, volteo a ver la esperanza, volteo a tener ilusión, a abrirme a cosas nuevas. Pero para eso, para que esas cosas nuevas, buenas, lleguen a mi vida, necesito soltar y dejar ir lo que no me es productivo, lo que no me es bueno y lo que no me ayuda a crecer como persona. Entonces, los beneficios son paz interior, ya lo habíamos dicho, crecimiento personal, ¿no? Aprendemos de lo vivido, maduramos emocionalmente y también maduramos espiritualmente. Apertura a nuevas oportunidades. Solo cuando cerramos puertas, ¿sí? Podemos abrir nuevas. Y cuando a veces sentimos que se nos cerraron todas las puertas, pues por ahí de seguro hay una ventana abierta, ¿sí? Entonces, no tengas miedo cuando algo se cierra y parece que de verdad se cerró y no hay una salida, porque de seguro viene una nueva oportunidad. Claridad emocional y mental. Nos reencontramos con nosotros mismos y con nuestros verdaderos deseos. Yo me acuerdo, hace ya varios años, que yo estaba apoyando, ¿no? Haciendo un voluntariado de asesoría familiar. Y en esa ocasión llegó un señor que había perdido su trabajo y había caído en una depresión porque tenía cierta edad y sabía que era complicado conseguir trabajo, y entonces estaba desvalorándose mucho él como persona y por eso se sentía triste y sentía que no había nuevas oportunidades. Y sin embargo, empezó a retomarse, empezamos a platicar de cuáles eran sus fortalezas, a ver sus debilidades, a ver sus oportunidades, y empezamos a cambiar y a tener una visión positiva de todo eso que le había sucedido, cerrando el ciclo, ¿no? Agradeciendo, viendo había sido el aprendizaje, qué mensaje le daba eso, y abrirme a nuevas oportunidades. Bueno, pues pasaron algunas sesiones en las que tuvimos varias pláticas y todo,
y después él consiguió un nuevo trabajo, una nueva oportunidad y estaba sorprendido. Y le dije, es que no te sorprendas, lo que pasa que cuando nosotros nos abrimos a nuevas oportunidades, pero sobre todo cuando cerramos bien los ciclos, cosas mejores vienen, ¿sí? Y todo pasa para algo y por algo. Entonces hay que abrirnos, hay que ver con claridad y hay que voltearnos a ver a nosotros mismos. ¿Qué me deja esta situación? ¿Qué tengo que aprender? ¿Cuáles son mis verdaderos deseos? ¿Qué es lo que de verdad quiero hacer? ¿A dónde me quiero enfocar? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Entonces, enfocarnos, ¿no? ¿Cómo cerrar un... bueno, algo que se me estaba pasando, ya lo había dicho, gratitud por lo vivido. Podemos mirar el pasado con compasión y no con rencor. Si en mi pasado hay algo que me dolía o que me dolió, tengo que voltear a verlo con compasión, ya no con dolor. Y tengo que aprender a decirle a mi pasado y eso que me dolió, gracias, porque gracias a eso que pasé, gracias a eso que sufrí, ahora puedo ser una persona con más conocimiento, con más valentía, con más madurez y con más fortaleza. Y entonces abrirme y decir, ahora estoy abierta a nuevas oportunidades y Dios mío, aquí estoy, que se haga tu voluntad. Y van a ver cómo la voluntad de Dios siempre es mejor de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Cómo podemos cerrar un ciclo de manera sana? Bueno, cerrar un ciclo no es olvidar lo que ya vivimos o lo que pasó o lo que nos dolió. Eso no lo podemos olvidar porque no tenemos un borradorcito así como que, ay, voy a borrar de mi mente esto. No, es dar un paso consciente hacia adelante, como lo habíamos dicho, con amor y libertad, soltando con amor aquello, dejándolo, ¿sí? Sugerencias, unas sugerencias prácticas, reconocer y aceptar la realidad. Esta es mi realidad, esto es lo que estoy viviendo y esto es lo que me está pasando. Y no sé por qué me está pasando, ni por qué me está tocando vivir esta pérdida de trabajo o esta pérdida de un ser querido. No sé por qué tuvo que irse, no sé por qué perdí mi trabajo, no sé por qué mi matrimonio se rompió, no sé cuántas cosas no podemos entender, pero esta es mi realidad y la acepto. Acepto esta realidad aunque me duela, aunque me cueste, pero la acepto. Es dar un consciente, o sea, hacer esto es dar un paso consciente hacia adelante, no irnos hacia atrás, sino estoy aceptando, aunque me duele, esta pérdida, ¿sí? No negarla, no, es que no es cierto, no puede ser, no se murió, no, sí. Ante una enfermedad también se puede dar, esta es mi realidad, estoy enferma, tengo esta situación, me está doliendo mucho esta enfermedad y esto es lo que estoy viviendo y lo que me toca vivir en este momento, no lo voy a negar. Y expresar las emociones asociadas a esta situación. Me duele, me permito llorar, me permito enojarme, me permito estar triste, porque si trato de evadir estas emociones, pues no voy a sanar, ni voy a seguir, no voy a salir adelante. Agradecer lo aprendido, incluso si la experiencia fue muy difícil. Esta experiencia todavía no puedo agradecer que haya pasado. A mí, por ejemplo, ante una situación muy complicada que vivimos en familia nosotros, me costó muchísimo trabajo encontrar y agradecer esa experiencia, porque fue una experiencia dolorosa. Sin embargo, ahora digo, gracias Dios mío, porque aunque fue muy doloroso, de esto he aprendido y pudimos volver a iniciar una vida, pudimos volver a iniciar un negocio, un trabajo, salir adelante, darnos cuenta, ahora me doy cuenta que Dios lo permitió porque era lo mejor para nosotros y porque era hacernos más fuertes y también vinieron momentos de muchísima más felicidad. Perdonar y perdonarse, ¿sí?
Esto es una manera sana. Perdono todo aquello que me dolió, todo lo que pasó. A estas personas que nos dañaron, las perdono. A veces nos cuesta mucho, pero por salud propia debemos de perdonar. Y porque también es un compromiso que hacemos con Dios cuando rezamos el Padre Nuestro. Perdónanos porque perdonamos. Y si eres capaz de perdonarnos todo, ¿por qué yo no voy a ser capaz de perdonar? Entonces, perdonar. Crear un acto simbólico. Fíjense que a mí me ha gustado mucho, por ejemplo, vivir los talleres de perdón o los talleres de duelo, porque ahí automáticamente pues vamos cerrando y vamos concretando todo y llegamos hasta hacer este acto simbólico como un ritual, una carta, una oración. Yo sí les recomiendo mucho que si están teniendo un ciclo que cerrar, por ejemplo, con un ser querido, con un enfermo que es muy allegado a mí y tengo algo que decirle, pues puedo hacer eso y decirle, ¿sabes qué? En una plática, estoy tan agradecida de que hayas estado en mi vida, de que has estado en mi vida. Estoy tan agradecida de lo importante que has sido, de lo que me has ayudado, de tu cariño. Y yo siempre voy a estar agradecida contigo. Y también decirle, ¿sabes qué? Y si yo te he ofendido, si hay algo que tengas que perdonarme, te pido que me perdones. Y si yo tengo algo que perdonarte a ti, ten por seguro que ya lo he hecho, ¿sí? Entonces es como una forma de cerrar. Y también lo podemos hacer con una carta, escribiendo una carta a ese ser querido. O por ejemplo, ante el trabajo, agradecer, hablar literalmente con el trabajo y la empresa. Sabes que esta empresa, escribo mi carta, ¿no? Estoy agradecida porque aprendí tantas cosas por todos estos años que viví, por los momentos buenos, los momentos difíciles. O sea, te pones a escribir, es un desahogo, y con esta carta cierro este ciclo con agradecimiento y con amor. Punto. Entonces, pues bueno, podemos hacer ese tipo de rituales. Reformular los pensamientos, cambiarle a nuestros pensamientos negativos por pensamientos positivos, pensamientos de negación, por pensamientos de agradecimiento, por pensamientos de todo va a estar mejor, y no dejar caer mi mente en esas trampas, ¿no? Buscar apoyo espiritual y psicológico si es necesario, porque en muchas ocasiones vamos a necesitar para cerrar ciclos, sobre todo con situaciones que han sido dolorosas, como les decía, las pérdidas, los divorcios, pérdidas de trabajo. Y si sentimos que no podemos, que eso nos está sobrepasando, hay que buscar la ayuda, hay que buscar una ayuda de un psicólogo, porque mira, ahora hay tantos avances con las neurociencias, con la psicología, que rápido nos pueden ayudar a sanar y a salir de ese hoyito en lo que a veces caemos y que no podemos salir adelante, ¿no? Cerrar ciclos con fe, eso es muy importante. Fíjense que dentro de la fe cristiana, cerrar también ciclos es un acto de plena confianza en Dios y de esperanza. Confío en Dios y espero en que lo que está pasando Dios lo permite para mi bien y para algo, ¿sí? Él guía nuestros pasos y abre caminos donde no los vemos. Fíjense que en el libro de Isaías, en el capítulo 43, en el versículo del 18 al 19, nos dice, no recuerden lo pasado, no piensen en lo antiguo, yo estoy haciendo algo nuevo, ¿no lo notan? Muchas veces tenemos que tomar decisiones que nos cuestan y que son dolorosas, pero que también las situaciones que pasan nos van diciendo, cierra, termina con esto, hasta aquí tienes que llegar, y hay que saberlo entender, y hay que saberlo soltar con amor, y con esperanza, y con fe, y creyendo que Dios tiene la última palabra. Fíjense, dice, no lo notan, y te da paz cuando cierras estos ciclos. Yo antes de tomar decisiones así fuertes,
trascendentes, digo, para mí, para mi vida, lo consulto con Dios. Yo voy al Santísimo, lo platico, le digo, dime por dónde, dime qué es lo que tengo que hacer, dime qué tengo que hacer ante esta situación, qué decisión tengo que tomar. Yo sé que tú me vas a poner los medios, yo sé que tú me vas a iluminar, que tú me vas a dar la luz. Y así lo hace. Nos va indicando paso a paso y cómo es importante que tomemos decisiones importantes y trascendentes en nuestra vida, y nos va dejando paz, nos va dejando paz. Cuando lo hacemos de la mano de Dios, todo va cayendo y se va acomodando y nos va dejando paz. Yo no te digo que no te pueda doler. Sí hay decisiones que nos van a doler, pero hay decisiones que, aunque nos duelan, son necesarios tomar para nuestro bien espiritual, emocional, familiar. Entonces hay que hacerlo con fe, con amor y con esperanza, y sabiendo que pues Dios no se equivoca, nos va hablando y nos va diciendo. También la vida nos va hablando, las circunstancias nos hablan y nos van diciendo, hasta aquí esto, cambia esto, necesitas irte por este camino. Y a veces pues nos podemos equivocar, pero la mayoría de las veces, si lo hacemos de la mano de Dios, nos van a salir bien. Dios nos invita a vivir el presente con esperanza y a dejar el pasado y todos esos ciclos que cerramos en sus manos. Hay unos textos bíblicos que nos inspiran mucho en el momento de cerrar ciclos. Uno de ellos que me encanta, es largo, pero nada más agarré un fragmentito. Dice en el Eclesiastés, todo tiene su momento. Eclesiastés 3, del 1 al 8. Todo tiene su momento y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Hay un tiempo de nacer y un tiempo de morir. Un tiempo de plantar y un tiempo de arrancar lo plantado. Este pasaje es el más claro en cuanto a que la vida tiene etapas y cada una cumple su tiempo. Aceptar esto es fundamental para cerrar ciclos. Aceptar que todo en la vida tiene un principio y un fin, que nada es eterno. Lo único que es eterno es nuestra vida en el cielo, y para esa es para la que debemos de trabajar. Hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir. O sea, no somos eternos, ni nuestros seres queridos van a ser eternos. Aceptar esto y verlo de una forma tan natural como debía de ser el nacer y el morir, aunque nos cueste siempre dolor cerrar esos ciclos y despedirnos de nuestros seres queridos, pero es una ley natural, una ley divina también, ¿no? Isaías en el capítulo 43, en el versículo 18 al 19, ya se los dije, ¿verdad? Que esta de no recuerden las cosas pasadas. Bueno, vamos a Filipenses, capítulo 3, versículo del 13 al 14. Olvidando lo que queda atrás y lanzándome a lo que está por delante, corro hacia la meta. Y fíjense, San Pablo nos habla de soltar el pasado para avanzar hacia el propósito de Dios. El domingo fue el Evangelio y nos hablaron pues sobre San Pablo, ¿no? Se trató, fue el día de San Pablo y San Pedro, y nos platicaba el padre que hay un templo en Roma, en el sermón de aquí de la misa que yo fui, de un templo en Roma que se llama Quo Vadis, que significa ¿a dónde vas? Entonces dicen que ese templo se hizo porque San Pedro sabía que lo estaban persiguiendo los romanos, y entonces iba de salida de Roma, ¿sí? Creo que dijo el padre que está por una vía que se llama la Vía Apia, ¿no? Y que ese templo, y entonces iba saliendo de Roma y se encuentra y se le aparece Jesús, y Jesús va en sentido contrario cargando la cruz, y entonces le dice Pedro a Jesús, ¿a dónde vas? Y Jesús con la cruz le dice, voy a Roma. Y Pedro muy bien entendió lo que estaba pasando. Le estaba hablando precisamente de su martirio, del sacrificio al que él lo estaba invitando que regresara a Roma. Entonces se regresa,
Se regresa Pedro y cumple su misión. Y bueno, pues es crucificado y de cabeza. Entonces, a veces cumplir nuestra misión y cerrar nuestros ciclos nos puede doler, pero es importante que lo hagamos y que lo hagamos de verdad con amor y que soltemos todo aquello que tengamos y que nos tengamos que soltar. Y luego en el Génesis capítulo 12 versículo 1 dice, el Señor le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre hacia la tierra que yo te mostraré. Entonces Dios pide a Abraham cerrar una etapa, cerrar un ciclo y comenzar una nueva vida de fe, dejando atrás sus seguridades. Y lo que pasa es que muchas veces las cosas por las que nos cerramos en los ciclos en nuestra vida es porque también nos dan ciertas seguridades a nosotros, porque como les decía anteriormente, estamos aferrados a ellas. En Corintios 5:17 nos dice San Pablo, el que está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado lo nuevo. En Cristo somos renovados. Dejar atrás viejos modos de vivir es esencial. Cerrar el ciclo. Fíjense cómo también, por ejemplo, las personas que están, que cayeron en algún vicio, ¿no? Que están ante una situación, como por ejemplo la droga o el alcoholismo, tienen que soltar y tienen que cerrar ese ciclo y empezar una vida nueva, un cambio radical. Y entonces dejan atrás, ¿no? Lo que fue, lo que pasó, y cerrar ese ciclo también les duele, porque cuando ellos dejan de estar bajo el influjo del alcohol y las drogas, viven en la realidad, y la realidad es muy dolorosa, porque muchas veces se dan cuenta que tienen que pedir perdón, que lastimaron a mucha gente, que se hicieron mucho daño y que ellos mismos se dañaron. Entonces, cerrar ciclos muchas veces duele, pero la verdad es que va a ser lo más sano que podamos hacer y encontrar y tener en nuestra vida. Cerrar los ciclos. Aquellos ciclos que tengas abiertos y que no has cerrado, ciérralos. Te va a ayudar a estar más feliz, a vivir en paz. Ya habíamos visto los beneficios. Hay ideas claves de la fe, que desde la fe cristiana para cerrar ciclos, sí. Una de ellas es cerrar los ciclos no es olvidar, sino integrar lo vivido con sentido y gratitud, sabiendo que eso que viví es parte de mi vida, es parte de mi historia, es parte mía, pero que no tengo que estarlo viendo con dolor, con tristeza, no, sí, con amor y con agradecimiento. Saber entender que Dios es el Señor del tiempo y que guía nuestro crecimiento espiritual en etapas. Hay situaciones dolorosas, pérdidas dolorosas. Yo tengo, por ejemplo, algunas amigas que han perdido un hijo y que me dicen, solo la fe me sostiene. Solo la fe agarrada de Dios, el amor de Dios, es lo que me sostiene, ¿sí? Entonces el duelo, el perdón y la esperanza son caminos bíblicos para soltar lo que ya no da vida. La conversión, la metanoia, el voltear, es un acto continuo de cerrar ciclos de pecado y de abrirse al amor de Dios. Cerrar ciclos de pecado y abrirse al amor de Dios. Fíjense que, les quiero platicar de un testimonio bien bonito que acabo de escuchar de una pareja de Colombia, ¿no? Dos jóvenes que tenían una vida de perdición, que los dos a cual más, bueno, ella no estaba metida en drogas ni en cosas de esas, pero él sí. Él había caído en el consumo de marihuana, andaba metido en el ambiente artístico, andaba con muchas mujeres, no ahorraba dinero porque todo se lo gastaba en vino, en droga, en mujeres, y entonces viene la pandemia y se tiene que salir de la capital donde vivía y se tiene que ir a un lugar que no era la capital de donde ellos eran originarios, a otra ciudad, a vivir ahí con su familia, pero triste porque no había ahorrado y no tenía nada. Y él decía, es que le pegó muy fuerte lo de la pandemia. Dice, es que yo he hecho de mi vida un desastre. O sea, no tengo nada.
estoy asqueado. Y comenta que él llegó a pensar hasta en el suicidio. Entonces se encuentra con unos amigos y esos amigos lo invitan y lo primero que hacen es invitarlo a rezar el rosario. Y entonces se da cuenta que le da paz. Y después empieza en la oración hasta que llega a un retiro. En ese retiro empieza a conocer a la que también tiene un cambio de vida, que es su esposa. Se encuentran, ya formaron una familia, ahora son misioneros y evangelizadores de tiempo completo. Él se dedica a hacer rosarios y se dedican a evangelizar. Tiene un grupo de música y cambió su vida por completo y le ha dado un sentido. Entonces, a veces Dios permite, ¿no?, esos momentos oscuros de dolor para que nos encontremos con Él, para que le encontremos sentido a nuestra vida, para que tengamos un cambio, una metanoia que cambie nuestra vida, ¿no? Y que tenga un sentido diferente, porque con Dios pues todo es diferente. Y como conclusión, vamos a decir que cerrar ciclos no es un final, sino el inicio de una etapa con más libertad, madurez, amor y paz. Es un acto de amor propio, de fe en la vida y sobre todo de apertura a lo que Dios y la existencia nos quiere regalar, ¿sí? Y bueno, vamos a cerrar con una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por lo que nos has permitido vivir hasta el día de hoy, por todos esos ciclos que hemos cerrado y por los que nos faltan. Los ponemos en tus manos. Te entregamos con confianza aquello que ya cumplió su tiempo, sea nuestro matrimonio, la pérdida de un ser querido, nuestro trabajo, la situación que estemos pasando. Sana lo que aún nos duele, perdona en lo que fallamos y ayúdanos a avanzar con fe y esperanza. Y que mi vida esté siempre abierta a tus planes y a tu paz. Amén. Que Dios los bendiga y los espero aquí pronto en su programa Sanando Familias. Hasta luego. Bye.